Proyecto que lo hemos desarrollado en los últimos 2 años, 2 añitos y medio, se enmarca dentro de lo que es el paraguas de la coherencia de política para el desarrollo sostenible, que ha sido una línea que desde el área de cooperación y solidaridad, bueno, nos interesa, ¿no? Llevamos tiempo incidiendo y trabajando en estos temas. Y bueno, está con nosotras Alberto, de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo, porque ha sido no solo la entidad financiadora, sino una entidad, bueno, ha sido un actor clave en todo este proceso, en todo este proyecto, porque ha estado muy activa, ¿no? Ha sido un proceso multiactor de identificación y de diseño de una herramienta muy concreta para poder construir políticas desde una mirada de coherencia, ¿vale? Entonces, bueno, el seminario va a ser Alberto Santiesteban, de la agencia, hablará después de mí para plantear un poco el rol de la agencia andaluza, un poco y la mirada esta de coherencia de política en la Junta de Andalucía, y luego mi compañera Ana Lamarca, la técnica que ha coordinado todo este proyecto, que nos presentará un poco los principales productos de este proyecto, ¿no? Que han sido herramientas muy útiles, muy concretas, para poder desarrollar políticas o planes o estrategias desde una mirada de coherencia, ¿vale? Entonces, no me enrollo más, porque queremos ceñirnos al tiempo, porque sabemos cómo andamos. Entonces, bueno, Alberto Santiesteban, cuando quieras, por favor, cuéntanos. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Y bueno, en primer lugar, felicitar a la Universidad de Córdoba y a todo el equipo de este proyecto, el excelente trabajo que han realizado. Y bueno, efectivamente, desde la Agencia Andaluza, ya en el Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo 2020-2023, pues ya se explicitaba de manera clara el espacio de trabajo que intentábamos delinear para estos 3 años en el ámbito de la coherencia de políticas para el desarrollo. Si bien el concepto de coherencia de política para el desarrollo, pues un concepto que ya se está insertando o ligando a las políticas de cooperación desde hace ya bastantes años, la realidad es que sigue adoleciendo de una instrumentalización, de una operativización dentro de las administraciones públicas que permita llevarlo a cabo al menos en proyectos pilotos. Entonces, ya en el PACO de 2020-2023, pues la cooperación andaluza, que bueno, el plan es de toda la cooperación, aunque lo impulse la agencia, ya se dibujaba un escenario de trabajo. El escenario de trabajo lo que hacía es poner el foco en el Consejo Andaluz de Cooperación para el Desarrollo y en la Comisión de Cooperación de la agencia, que son los dos órganos de gestión clave en la política de cooperación. El Consejo sería toda la administración de la Junta más agentes externos, bueno, más los agentes clave, las ONGD, las universidades, la administración local, y la Comisión en la que impulsa el trabajo solo en el ámbito de la Junta de Andalucía. Entonces, en ambos escenarios, en este periodo, pues se han desarrollado ya algunas iniciativas. Yo resumo brevemente, pero porque contextualizan este trabajo de la universidad y nos dibujan un poco el escenario que deberemos seguir a futuro. En el año 2021 se crea el Grupo de Trabajo de Coherencia de Políticas para el Desarrollo en el seno del Consejo. ¿Vale? El Consejo es ese órgano de participación donde están todas las administraciones de la Junta de Andalucía, todos los centros directivos, más las ONGD, las universidades, están también la administración local y algunos expertos o expertas. Pues en el año 2021 se crea la sesión inaugural de este grupo de trabajo, que ha tenido una segunda sesión en el año 2022, que debiera haber celebrado una tercera, pero los tiempos de composición del Consejo y de la Comisión pues, no nos han permitido desplegarla. Pero la realidad es que ya hemos impulsado ese espacio de diálogo entre las administraciones públicas en horizontal y también con el resto de la ciudadanía para ver si somos capaces de impulsar algunos trabajos concretos en el ámbito de la coherencia de política. Y en ese contexto es donde se inserta este proyecto principalmente. Este proyecto lo que pretendía hacer, aunque vino a propuesta de la Universidad de Córdoba, pero la agencia lo recoge también como una excelente oportunidad de convertirse en un buen proyecto piloto, no solo por su ámbito temático, sino por lo que significa de cambiar la dinámica de trabajo, el propio proceso. En ese sentido, desde la agencia
estamos muy satisfechos porque creemos que ha cambiado el proceso de realizar cuestiones en estos ámbitos. No es un trabajo técnico exclusivamente, que por supuesto también lo es, sino que ha permitido que la Universidad de Córdoba, con la facilitación de la agencia, despliegue un trabajo de análisis y de reflexión verdaderamente apropiado por gran parte de las instituciones implicadas. Hasta el punto pues, que hemos conseguido también crear un pequeño ecosistema donde también está el Instituto Andaluz de Administración Pública, que yo creo que es un rol bastante, o sea, que es una entidad que debe jugar un rol fundamental cuando abordemos los trabajos con el resto de los centros directivos de la Junta de Andalucía. Entonces, desde la agencia pensamos que este proyecto marca el camino en el proceso principalmente, porque evidentemente cuando uno analiza cómo debe favorecer la coherencia de política para el desarrollo, lo primero que debe desarrollarse es sobre un pilar básico que es la posibilidad de participación y de diálogo entre las administraciones. Y aunque se dan por hechas, la realidad es que no son tan continuas, ni tan apropiadas, ni tan operativas. O sea, muchas veces es un mero espacio discursivo y al final no hay un espacio en el que tú estás implicado para centrarte en una política que se centre en unos indicadores y que se centre en una planificación a futuro, que es lo que este proyecto va a aportar. Entonces, en este sentido, estamos muy satisfechos porque verdaderamente hemos conseguido desde la agencia apropiárnoslo nosotras primero, que cuesta trabajo desde la agencia tener la capacidad de poder invertir tiempo en estas cuestiones y es fundamental porque ya la alianza entre la universidad y la agencia se fortalece y después hemos sido capaces de abrirnos a los espacios que pensábamos que tenían sentido abrirse, como el Instituto Andaluz de Administración Pública o a otros centros directivos. Así que, sin más, yo creo que le dejo le doy la planta, ¿no? Aquí de flor a Ana para que nos presente el proyecto y yo quedo a vuestra disposición al final de la sesión para las preguntas que tenga que se puedan resolver desde la agencia. Bueno, muchas gracias, Alberto. Comentaros, voy a compartir en pantalla, darme así un ok de que se ve, los que tengáis, se ve, ¿no? Genial. Bueno, deciros que las personas asistentes, que luego en la ronda de preguntas, sí, de aportaciones, os habilitaremos para que podáis hablar e intervenir, ¿vale? Sin problema. Así que si tenéis alguna duda o algo, lo podéis ir anotando durante mi intervención. Una cosilla bueno, solo, Ana, que se me ha olvidado decir lo de la grabación, ¿vale? Disculpa. Ah, sí. Lo puso David en el chat. Sí, sí. Gracias. Bueno, ya como comentaba, ya ha comentado Mamen brevemente el servicio, ¿no?, de la universidad que hemos impulsado este proyecto. Sí comentar que, bueno, por parte de la Universidad de Córdoba, el equipo, bueno, quien ha liderado el proyecto principalmente ha sido Maite Hernández, del área de cooperación, que muchos la conocéis, que ahora está por ahí de asistente en un segundo plano, pero bueno, ha sido un poco la impulsora de toda esta línea de trabajo y con Mamen y conmigo también. Y luego, por parte de la agencia, sí que, aparte de, bueno, de su rol financiador, como comentaba Mamen, en el rol ya más de actor, de participante, sí que han estado ahí la unidad de planificación y evaluación con Alberto, con Carmen Vélez y Rocío Sánchez, además de otros agentes que iremos comentando. Os quería comentar un poco cómo ha surgido todo esto de la checklist para que entendáis un poco más. Creo que el contar cómo surge, cómo ha sido el proceso, hace que se entienda un poco más la herramienta, cómo hemos llegado ahí. Principalmente hemos participado en el proyecto, aparte de la ACIT y del área de cooperación. Mamen Cuellar se enganchó en un inicio como realmente por su rol de investigadora, aportando un poco en la metodología, porque ella es experta en técnicas de investigación y acción participativa, entonces, bueno, era un actor importante para asesorarnos en ese sentido. Luego también estuvo en un inicio la coordinadora andaluza de ONG
Y se nos enganchó más hacia el final, como ha comentado Alberto, un agente muy importante que es el Instituto Andaluz de Administración Pública. Para las personas que sois de fuera de la Junta, y yo tampoco conocía este agente, bueno, es un instituto, sobre todo el área de evaluación de políticas públicas, que es el área con la que hemos trabajado en del IAP, ¿vale? Le vamos a llamar IAP a partir de ahora, que es un poquito más corto. Básicamente asesoran y ayudan a diferentes sectores de la Junta a realizar esos planes y estrategias, ya sean herramientas de evaluación, de seguimiento, ya sea de cómo incorporar el género, cómo incorporar, tienen también una guía verde, de cómo incorporar todo el tema ambiental. Están en constante contacto con diferentes sectores de la Junta. Entonces, es una herramienta también muy transversal y que también hacen formaciones, bueno, hacen muchas cosas, pero bueno, por resumirlo mucho y que entendáis también la función de este actor. Pues básicamente, ¿qué es lo que queríamos con este proyecto? Perdón. El objetivo general, como digo ahí, era fomentar la coherencia de políticas públicas en las políticas andaluzas, ¿no? Autonómicas en este caso, que obviamente es un objetivo muy ambicioso, y para ello sí que quería partir de lo que entendíamos por coherencia de políticas para el desarrollo sostenible, que básicamente era incorporar esa mirada global y ese enfoque de la Agenda 2030, ¿no? Entendiendo el desarrollo sostenible también como un desarrollo como la sostenibilidad social, la sostenibilidad ambiental y económica. Entonces, incorporar esa mirada de la Agenda 2030 y esos desafíos mundiales a las políticas públicas, a las políticas domésticas también, que es donde quizá cuesta un poquito más de entender que las políticas públicas, domésticas, locales, tienen también un impacto a nivel mundial, impacto en terceros países y luego también responden esas políticas a problemáticas también mundiales. O sea, que no nos podemos ceñir solo a la mirada local. Entonces, un poco la idea que intentamos transmitir, que intentamos contribuir con este proyecto. Este proyecto no, obviamente, es una pata más, un proyecto piloto, como decía Alberto. Y os voy a contar un poquito las fases de cómo hemos llegado hasta aquí, al tema de la checklist, por qué una checklist y no otra cosa, ¿no? Bueno, empezamos primero haciendo un análisis bibliográfico, analizando diferentes planes y haciendo entrevistas y encuestas, tanto a personal de la Junta de Andalucía como a personal externo, ¿vale? Sí que de ahí llegamos un poco a la conclusión, hablando con la ACID, ¿no? Con este primer grupo de seguimiento, con la coordinadora andaluza de ONGs, que no teníamos claro que no queríamos hacer el típico informe académico, un estudio, una guía que fuera un tocho, porque está claro que además al venir esto a ser un proyecto externo de la Junta, no ser un mandato, ¿no? Como es el tema de algunas cuestiones de género, de medio ambiente, que por ley tienen que estar en los planes, ¿no? Por ley. Esto, al ser un aspecto más voluntarioso, pues estaba claro que algo así muy académico iba a quedarse un poco en un cajón y no nos parecía algo útil. Entonces, dimos con la idea, gracias a otros trabajos previos y a otros autores, de las checklists de coherencia de políticas. Ya había un trabajo, también hay muchos trabajos hechos, si os interesa profundizar, de cómo debería ser el enfoque de coherencia de políticas en las gobernanzas regionales y nacionales, que nos parecían como muy ambiciosos, ¿no? Para nuestro alcance. Entonces, el tema de la checklist permitía que de una manera sencilla los agentes, los organismos, las personas de la Junta de Andalucía que quisieran ya empezar a implementar estas cuestiones tuvieran una pequeña guía, una herramienta práctica para empezar a hacerlo. Entonces, surgió la idea de la checklist como algo un poquito más, una herramienta más operativa. Y ahí ya se construyó un boceto de checklist, que es lo que se trabajó, ese boceto, ese primer esqueleto, en ese taller del grupo de trabajo de coherencia de políticas que comentaba antes Alberto, que fue en abril del año pasado. Pudimos trabajar ahí ese esqueleto y después de ese taller, bueno, aquí un poco lo que os decía antes, ¿no? De cuál era el objetivo de la checklist, lo que buscábamos, ya os lo he comentado, pero básicamente es esas patas, ¿no? Incorporar la mirada global, incorporar los ODS, pero de una manera más amplia e interconectada, no solo incorporarlo de manera bueno, a veces en algunos planes, en algunos documentos, incorporan los ODS en un apartado aparte sin interrelacionarlo realmente con los objetivos o con las actuaciones del plan. Y luego, aparte, nos centrábamos mucho, es una parte muy importante de la checklist, el tema de la participación de los agentes clave, porque además
Si tú incluyes en la elaboración de planes una diversidad de agentes, el resto de ítems, el resto de cuestiones te vienen dadas. Luego lo veremos, ¿vale? En profundidad, que quiero continuar con la fase. ¿Qué pasó después de ese primer esqueleto de checklist? Pues dijimos, bueno, teníamos ya un borrador, dijimos, esto hay que testearlo, vamos a probarlo, si es sencillo, si se entiende, si todos entendemos lo mismo. Entonces, hicimos unos casos prácticos que algunos han publicado, os habréis visto en los materiales que están para descarga, donde os habéis inscrito al seminario, están ahí los materiales, ¿vale? Si no los habéis visto, y se han publicado algunos. El caso es que seleccionamos 5 planes en base a esas primeras encuestas que hicimos, bueno, una serie de planes que nos parecían más pertinentes para testear, para probar, y hicimos 5 grupos de trabajo. Sí que me gusta resaltar que en esos grupos de trabajo había tanto personas de la Junta de Andalucía, que era muy importante porque entienden muy bien, entienden mejor los procedimientos, el lenguaje, sin irnos más lejos, ¿no? Y también había personas de otras entidades de afuera de la academia de la universidad o de ONGs, entidades de economía social y solidaria. Intentábamos que al menos en los grupos de trabajo siempre hubiera alguien de las consejerías. Y ya la siguiente fase, con ese testeo que hicimos de esos 5 planes, fue cuando se incorporó el IAP, que os comentaba antes. Se incorporó y nos hizo unos aportes muy valiosos, nos ayudó también a concretar esa checklist, a reducir ítems, a cambiar algunos términos, bueno, y también nos aportó ideas de otros aspectos que ya se están haciendo en la Junta, otras herramientas que ellos tienen, por lo tanto, intentar no duplicar ítems, ¿no? Y ceñirnos un poco solo al tema de la coherencia de políticas y de la Agenda 2030. Y ya por fin, con los últimos aportes, tenemos la checklist que os presentamos hoy. Entonces, bueno, os quería un poco contar de cómo hemos llegado hasta aquí, que no es, bueno, que es un trabajo colaborativo, que obviamente sigue vivo, que se puede seguir nutriendo. De hecho, ya estamos detectando algunas propuestas de mejora. Entonces, bueno, si se vuelve a editar en breve, pues podremos incorporarlas. Sí que os quería comentar ahora, para ver la checklist, os voy a compartir directamente mejor la checklist, que va a ser más... A ver, aquí está. Vale. Lo que hemos publicado son 5 documentos. Por un lado, bueno, ahora os voy a presentar aquí el que hemos llamado recomendaciones para uso de la checklist, que viene a ser la checklist, pero con algunas pautas o algunas anotaciones de ayuda para poder entenderla un poquito mejor. También la tenéis disponible en editable, ¿vale? En documento de texto, en el mismo link que os comentaba antes, para manipularla, para rellenarla. Y también disponemos de los materiales en papel. Si alguien está interesado, tenemos todo en carpetas y también es muy útil tenerlo en papel. Si alguien está interesado, nos lo puede solicitar. Porque de todas formas, vamos a hacer un envío. A las personas que sois de la Junta de Andalucía, vamos a hacer un envío a la ACID de varios ejemplares. Y luego a los que sois de fuera de la Junta, si tenéis interés, pues nos lo decís, que aquí tenemos varios ejemplares. Pues básicamente explica un poco lo que os he dicho yo ahora muy brevemente para que se entienda también un poco desde dónde nace. Y ya vamos a la checklist, donde finalmente han salido 14 ítems, se ha reducido bastante. No quiero tampoco ahora entrar en detalle en cada ítem, pero sí vamos a ver los 4 bloques que al final hemos priorizado. Bueno, el primer bloque es el de contextualización de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que básicamente se centra en la incorporación de la Agenda 2030 y los ODS en los planes. Lo que estuvimos viendo en ese primer análisis es lo que os comentaba antes, que en muchos planes incorporan los ODS, a veces solo se centran en un par de ODS que consideran que contribuyen de manera directa y lo mencionan, sin mencionar a lo mejor otros ODS y otras metas en las que también interfieren más indirectamente ni en la relación que hay entre ellos. Por eso también nos parece interesante esta tabla que visibilizaba un poquito mejor esas aportaciones o esa contribución directa o indirecta. Y también era importante el tema de que lo mencionamos en el texto de ayuda,
que también se relacionen los ODS en las propuestas, ¿no? Que en los objetivos y las actuaciones de los planes estratégicos de las consejerías también se relacionen con los ODS. No se quede solo en ese primer apartado introductorio, un poco que tiene que estar, que tiene que figurar. Luego también era interesante contextualizar el plan, lo que os comentaba antes, básicamente la esencia de la coherencia de políticas, es decir, que nuestro plan está en un contexto global, es decir, que está respondiendo obviamente a unas necesidades de la Comunidad de Andalucía, a unas necesidades a veces de territorios incluso más concretos de la propia comunidad, pero responde obviamente a problemáticas también mucho más globales y a su vez las propuestas que se están llevando a cabo también, que eso lo veremos en otro bloque. Entonces es como un poco el primer bloque de contextualización que le hemos llamado. El segundo bloque, que es el de interrelaciones con otras políticas y estructuras de gobernanza. Aquí básicamente se centra en la gobernanza del plan y nuestra aportación, ¿no? Porque ya hay muchas, ya tiene la propia Junta de Andalucía herramientas y manuales para la gobernanza de los planes. Nuestro valor añadido aquí sería un poco incorporar hemos puesto una tabla que no pretende que se rellene, bueno, si se rellena genial, pero un poco lo que viene a visibilizar es que tengamos una participación de diversidad de actores, no solo los actores muchas veces temáticos, como os dicen, ¿no? Que un plan o una estrategia es sobre un tema en concreto y a veces participan los sectores más ligados o los sectores, las áreas temáticas más ligadas con ese plan. Y que intentemos buscar esa diversidad de actores que a priori a lo mejor parece que no están relacionados de manera directa, pero que nos van a dar esa otra visión, otros aportes. Y en concreto sí que es interesante, y ahora os lo voy a contar, que así también lo hemos visto, porque ya nos hemos hecho algunas reuniones con algunas consejerías, que muchas veces no incorporan ni a la AFIP cuando estamos hablando a nivel interno, ¿no? de otros agentes de la Junta, no incorporan agentes del desarrollo. Ni tampoco externos, es decir, a lo mejor contactan con la universidad, pero con algún departamento en concreto sobre la temática del plan, o contactan con alguna organización o alguna asociación, pero también relacionada con la temática del plan. Entonces sí que hemos propuesto que se incorporen agentes de desarrollo, ya bien sean internos de la Junta, como la AFI, o de manera externa, ya sean ONGs, o en el caso de la universidad, pues servicios de cooperación. Y todo esto porque siempre van a tener una visión muchas veces más global y a entender la Agenda 2030 de otra manera, que a lo mejor puede entenderla de manera más acotada otros sectores. Entonces, esto nos parecía muy interesante. Y también porque si incluimos esta diversidad de actores en el proceso de elaboración de los planes, también nos van a ayudar con muchos de los ítems de la checklist que se pueden trabajar en estos procesos de elaboración. El tercer bloque era el tema de impactos a nivel global, que es un poco lo que os decía antes, de que los planes, los objetivos que se incluyen, las actuaciones que se incluyen, aparte de, obviamente, de tener un impacto a nivel doméstico, que es lo que se pretende, ¿no? Resolver una problemática a nivel de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sí que es interesante que se tengan en cuenta esos impactos más allá de nuestras fronteras. Entonces, esto cuesta mucho verlo a veces en otros sectores y está claro que el plan se tiene que centrar en esto y no pretendemos tampoco dar mucho más trabajo, pero simplemente que se recoja algún aspecto de las problemáticas globales que se van a poder mitigar con este plan, que se recojan en las actuaciones. De manera breve, pero que sí al final se traduce en una perspectiva un poquito más amplia y más global. Y luego también que se incluyan, hemos visto también en los planes que testeamos, que se incorporan muchas veces algunas actuaciones internacionales, pues ver la manera, que esto también, el hecho de incorporar a otros agentes del desarrollo, como decía antes, van a hacer estas propuestas ya, porque de hecho ya han surgido en las reuniones que hemos estado teniendo, pero que se incluyan actuaciones específicas de cooperación internacional para el desarrollo, que a veces es que son, a veces así de primeras a nivel teórico, parece que se van a meter con calzador, pero de verdad que no, porque ya nos han surgido ideas cuando nos hemos estado reuniendo con algunas consejerías de algunas colaboraciones que se pueden hacer en este sentido. Y luego sí que también es interesante este bloque el tema de incluir también esa transversalidad de los criterios sociales y ambientales en lo que es la elaboración del propio plan. Como a veces en
en la elaboración del plan se pueden tener en cuenta pues, aspectos más de equidad, de igualdad, se pueden tener en cuenta aspectos de impacto ambiental, lo que es ya no solo en las actuaciones del plan, que también, pero también en el proceso de elaboración del mismo. Y ya por último, el bloque 4 de la checklist es muy corto porque, como os decía, la propia Junta también tiene sus propios mecanismos de seguimiento y evaluación, los planes lo tienen. Simplemente quisimos meter algunos ítems más relacionados con la Agenda 2030 y los ODS, y en el propio texto de ayuda comentamos que el IECA, que es el Instituto de Estadística de Andalucía, y el IAP, que era el instituto que os comentaba antes, ya tienen herramientas que pueden ayudar, por un lado, o en los indicadores de los ODS, en el caso del IECA, o en el tema de herramientas de evaluabilidad y de todo este tipo de cosas en el caso del IAP. Entonces, eso simplemente lo recogemos también para fortalecer este servicio que ya existe, ¿no? Y que está a disposición de todas las consejerías. Entonces, voy a dejar de compartir la checklist, ¿vale? Y os comento de la... Un poco rollo estándar compartido. Realmente digo 4 cosas más de la presentación, pero bueno, ¿qué pasa ahora? ¿No? Tenemos esta checklist, estamos haciendo una devolución. ¿Es esta, verdad? Sí, no puedo hablar y compartir al mismo tiempo. Hemos hecho ya una devolución presencial, estamos haciendo esta devolución más ya online para las personas que no pudieron, con las que no nos pudimos citar. Pero bueno, el principal paso ahora, los próximos pasos ahora son que se divulgue esta herramienta. Que se divulgue tanto entre las consejerías y fuera también, porque os decía que esto es una herramienta viva que puede seguir mejorando, puede aplicarse a otros espacios, ¿vale? Esta herramienta puede aplicarse, podría, con pequeños cambios, aplicarse en otras escalas de la gobernanza, ya sea a nivel municipal, ¿no? O también podría aplicar o a nivel ya provincial o también a nivel de otras organizaciones para la elaboración de planes. O sea, bueno, es una herramienta que está en continua. Entonces, ahí es importante la divulgación. Ahí contamos también con el IAP, que nos está ayudando, la está divulgando en su web, donde tiene todas sus herramientas y todas sus guías. La está divulgando en sus boletines, a todas las consejerías. La vamos a incorporar en diferentes espacios que tienen de divulgación, de revistas. A ver si me dejo algo. También van a seleccionar 3, bueno, no está claro todavía, 2 o 3 ítems de la checklist, ¿no? Nuestra, y la van a incorporar a su herramienta de evaluabilidad, ¿vale? Sí que hay cosas que son complicadas porque, como os decía antes, no hay un mandato todavía de incorporar este tipo de cosas. Entonces, bueno, no deja de ser que está un poco la voluntariedad de las personas que gestionen los planes y las estrategias, pero sí que hay muy buena acogida. Ya nos han transmitido desde algunas consejerías que van a iniciar la elaboración de planes, que la quieren trabajar y la quieren incorporar. También otro aspecto importante es que también nos han indicado que van a contar con la ACID, ya os damos trabajo, Alberto, que quieren también incorporada a la ACID y a otros actores de desarrollo en los procesos de elaboración de los planes, que hasta ahora no lo estaban haciendo y no se les había ocurrido tampoco. Pues también esto es algo importante. Luego también ideas que han surgido, bueno, como por parte de la universidad, la gente de la educación superior que somos, que estudiantes de la UCO puedan hacer sus trabajos de grado y posgrado usando esta checklist, ya sea para evaluar algún plan, como lo ideal sería en los procesos ya de elaboración de los planes, que pueda hacer algún trabajo complementario, obviamente, porque los ritmos de la Junta son más dilatados que los de un trabajo de grado, pero que puedan contribuir de alguna manera para estudiantes. Hemos estado también en asignaturas divulgando, relacionadas con el derecho y las políticas públicas, divulgando este trabajo donde también es interesante para el propio estudiantado de la universidad. Y obviamente seguir trabajándola y devolverla en el grupo de trabajo de coherencia de políticas que comentábamos al inicio, donde ahí también se tendrá que no solo hacer esa devolución, sino seguir trabajándola y dándole forma a otras ideas también que estamos teniendo porque al final el objetivo es ese, que cada vez
todo el tema de la Agenda 2030 y de la coherencia de políticas se vaya permeando en la Junta y cada vez hasta convertirse como una meta ya que sea un eje central de las políticas públicas, que sería la situación ideal. Entonces yo ya creo que si me he dejado algo, Mamen o Alberto me lo pueden ahora comentar. Y nada, recordaros que ahora podréis hacer preguntas si algo nos ha quedado claro, si tenéis alguna idea, alguna idea sobre aplicación o de colaboración también, y que tenéis todos los materiales en nuestra web para que los podáis usar. Y no sé si ahora los asistentes, David, podían hablar, si alguien tiene alguna duda. Pues sí, vamos a dar permiso. David, ¿tú lo has podido Ana, si Sí. alguien tiene alguna pregunta, solamente deben levantar la mano para que lo sepamos Vale. y nada, yo le doy acceso al panel, ¿vale? Para que Vale. pueda realizar la pregunta. Vale. No sé si dejar un tiempo por si acaso alguien no sabe cómo levantar la mano. O si lo dejo en el chat, ¿pueden escribir? También lo he dicho, Tomás de Aro ha levantado la mano. Venga. Voy a darle Perfecto. paso, ¿vale? Venga. Tomás, ya puedes conectarte el audio y hablar, si quieres. A ver. No sé si es que no has activado el audio, Tomás. No te escuchamos. ¿Ahora se me escucha? Ahora. Bueno, eso es la torpeza ya de un jubilado. No, quiero felicitaros por el trabajo y por la osadía de hacer un trabajo tan complejo. Para mí la primera aportación, yo digo siempre, esto es un conato, un intento de un inicio porque el tema es muy ambicioso y el que la Junta de Andalucía en sus diferentes consejerías tome como interlocutora, como digamos, polo necesario para esa coherencia a la agencia andaluza, a mí, digamos, me gratifica profundamente porque es un respeto a esas personas que están trabajando ahí muchas veces, bueno, profundamente, que no le hacen caso a la hora de tomar las decisiones los políticos. Es muy difícil, verdaderamente, con todos los cambios que hay, digamos, el que muchos de estos asuntos se puedan contemplar, porque como tú bien dices, van al efecto directo e inmediato, ¿no? Pero para mí un gran logro el que consideren como un actor importante y en ese consejo, en esa comisión de planes para el desarrollo sostenible, pues que esté la ACI presente y sus técnicos para poder, digamos, entrar en la medida de lo posible. No he podido verlo, pero habéis dicho, o has dicho, Ana, que habéis hecho 5 planes, lo habéis analizado y a partir de ahí, negociando con el IAP, habéis, digamos, sintetizado al máximo el número de aspectos que está en ese checklist, que lo habéis concretado en 14, ¿no? Pero pienso, cuando tengo un poquito más de tiempo, porque los jubilados también estamos ocupados, pienso mirar algunos de esos planes, a ver en qué manera, bueno, de qué maneras, creo que cada plan es un mundo y habrá que, pero bueno, ¿cómo habéis conseguido esa síntesis en 14 ítems, ¿no? Alberto me imagino que habrá intervenido bastante, no sé si Carmen Vélez o el resto de la unidad de Sí. planificación. Y ahora lo que hace falta es que, aunque sea muy modestamente, se le haga caso
intentemos por lo menos, en este caso del gobierno andaluz, sin perder la parte global, obviamente, pues que todos estos aspectos tan importantes y tan consensuados a nivel mundial puedan, digamos, considerarse a la hora de hacer estos planes, ¿no? Y nada más, felicitaros y no me quiero enrollar más. Y enhorabuena. Sí, gracias, Tomás. El análisis de los planes fue eso, sobre todo para testear la checklist, que, como digo siempre, no se hace un examen de los planes porque nos faltaba mucha información. Sí contábamos con los grupos, con algunas personas que conocían los procesos de elaboración de ese plan, pero en otros no. Entonces, muchas veces con leerte un plan no obtienes realmente toda la información de cómo ha sido el proceso. Entonces, el objetivo era sobre todo testear la checklist, aunque obviamente salió un resultado de análisis que lo hemos publicado porque también puede ser valioso posteriormente, pero no era el objetivo tanto analizar esos planes, que eso sería ya como un trabajo aparte o sería otro proyecto, pero sí. También lo aclaro porque a veces quien pueda leerlo conociendo más de lleno el plan en concreto, a lo mejor pueda sentir o pueda detectar carencias o ausencias importantes y siempre lo avisamos por eso. No sé si hay alguien más que quiera preguntar algo. Si es por el chat o si no sabéis levantar la mano, que a veces no se encuentran bien. Mientras alguien más se anima, nada, añado simplemente que efectivamente creo que lo fundamental ahora es que este proyecto, o sea, la importancia principal que yo le veo al proyecto es haber sabido incardinarse ya no solo con la agencia, por supuesto, sino con el IAP, ¿no? Al final, el IAP es el elemento clave, es un elemento, o sea, es una entidad clave en las planificaciones de la Junta y en la evaluación. Entonces, de alguna manera, se están cambiando patrones de cultura organizacional en la agencia. El hecho, pues lo que decía Ana, ¿no? Pues que el IAP piense, nos visualice como una entidad que le puede ayudar, pues es consecuencia de este proceso, vamos, de este proyecto piloto. A lo mejor se habría producido en otro espacio, pero la realidad es que se ha producido en este porque reunía las condiciones para que estas cuestiones ocurran, ¿no? Va en la línea de lo que reflexionábamos al principio, de que más importante quizá que el producto de la HLD es el proceso. Y reúno, por supuesto, las apreciaciones de Tomás en que sea después verdaderamente aplicable, ¿no? Que tenga una continuidad. Y ahí el IAP y la agencia ya tienen ahora un espacio de trabajo, no solo por esta iniciativa, sino también por otras que desde la unidad teníamos en mente de forma clara, en donde eso tengo la percepción de que se va a consolidar y que es donde debe mantenerse, o sea, el valor añadido de esta iniciativa la visualizaremos si se consolida en el espacio de pensamiento entre el IAP y otras consejerías en aspectos parecidos, ya no solo con nosotros, sino también en estos planes más también bastante transversales como son los relacionados con el cambio climático, bueno, un poco el enfoque planificador en la Junta y en todas las administraciones públicas es cada vez menos sectorial y más comprensivo con H intercalada en la realidad a la que se aproxima. Entonces, pues una programación de cambio climático pues ya no es de la Consejería de Medio Ambiente. Es que, pues igual que la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea tiene 3 ejes principales de trabajo: la digitalización, cambio climático y resiliencia. Entonces, son ejes que despliegan planificaciones que implican a varios centros directivos de forma ineludible, pero no solo en su ejecución, sino incluso sino lógicamente en su pensamiento y en su evaluación. Entonces, por ahí esperemos que efectivamente se hayan podido modificar algunas pequeñas cositas que mejoren estos espacios de pensamiento. Y otra cosita que aporto, que también nos parece importante, desde el principio lo compartimos con la Universidad de Córdoba y ellas no solo lo recogieron, sino que lo han hecho efectivo, también la necesidad de ser muy operativo. O sea, tener un proyecto piloto que rompa el molde del proceso, pero que tenga un resultado, o sea, que tenga un producto, que vayamos a algún sitio concreto, aunque sea pequeño,
aunque sea un pequeño plan, aunque sean 2 indicadores en un pool de 25 indicadores que ya tiene el Instituto Andaluz, pero que desemboque en algo, no una mera declaración de intenciones, un elemento de una introducción de un plan o en un discurso, sino que sea algo que vaya cambiando en pequeño formato, pero que haya algún cambio. Eso sí, se lo transmitimos desde el principio, que a ver cómo éramos capaces de conseguir algo operativo. De hecho, la evolución de la HLI yo creo que va justo en esa línea. O sea, que nació de ese espacio de pensamiento grande y cuando lo leíamos todas, ¿no? Veíamos que si no iba a ser operativo y no iba a provocar un pequeño cambio en ninguna de las centros directivos a los que se dirigía, pues igual mejor prescindir de ese elemento tan estratégico, ¿no? Y esto yo creo que ellas lo han conseguido. Gracias. Sí, al final cuando un poco es la oportunidad que tiene la agenda, cuando la empiezas a trabajar, independientemente que pueda tener sus debilidades y sus carencias, que en estos espacios pues ya los conocemos, sí que es verdad que el hecho de trabajar de otra manera es una oportunidad, ¿no? De manera multiactor y colaborar, que a veces se queda en un palabra ya muy manido, ¿no? Multiactor, pero bueno, cuando se hace así un poco de verdad, pues salen cosas chulas. No sé si nadie más tiene ninguna aportación, lo vamos dejando ya. Se va a colgar, os la pasaremos de todas formas el vídeo, se subirá a nuestro canal de YouTube y os lo pasaremos, como tenemos vuestros correos por el registro, os pasaremos también por si lo queréis divulgar en vuestras organizaciones. Y muchas gracias a todos todas los asistentes que estáis ahí escribiendo en el chat. Y nada, y gracias por compartir este huequito y a la ACID también por estar ahí. Y seguimos, que nos queda mucho trabajo por hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Saludos. Chao.